¿Está listo para que lo arrulle? No, ya bastante le está arrullando el calorcito, ¿verdad? Y le tengo noticias, apenas empieza el calor, así que yo creo que me voy a ir buscando una, no sé, algo por aquí con que me esté echando agüita por acá, porque esto se va a poner bueno, ¿sí o no? El calorcito acá se va a poner bueno. Véngase listo, véngase cómodo, elegante pero ligero, para que no esté sufriendo con el calor. Pero bueno, vamos a considerar la palabra del Señor en esta tarde. Damos gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente con ustedes. Hace 8 días nos ausentamos. Planeamos unos días estar fuera como familia con mis papás, mi esposa, Damián. Y bueno, por esa razón no pudimos estar con ustedes. Gracias a Dios Él nos llevó y nos trajo con bien. Y aquí estamos listos para seguir enseñando la palabra de Dios. Es lo más maravilloso que podemos hacer, enseñar su palabra. Entender su palabra para poder enseñárselas a ustedes es lo más maravilloso de verdad que puedo hacer. Y le pido al Señor, le sigo pidiendo que Él me dé la sabiduría, las palabras para poder transmitir correctamente sus enseñanzas. Amén. Vamos a orar. Ore por mí y vamos a pedirle al Señor que nos hable. Padre, gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos una vez más. Gracias porque podemos estudiar nuevamente tu palabra, podemos escudriñarla, abrirla, Señor, y ver qué es lo que tú tienes para nosotros. Ya hace unos días y desde el inicio de esta reunión, Señor, nos has estado recordando que para nosotros no debemos olvidar que todo proviene de ti, que todo lo que tenemos es gracias a ti, Señor, y es por ti y solo por ti, y que nosotros nunca debemos entender, nunca debemos olvidar, sino entender que dependemos de ti, que no es por nuestras fuerzas, sino por tu misericordia, por tu gracia. Sigue hablándonos en esta tarde y completa ese mensaje, esa obra que quieres hacer en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo 30, versículos 6 y 7. Salmo 30, versículos 6 y 7. Lo leímos hace 15 días, hace semana y media más o menos, hace una semana en la oración. Y es que este pasaje nos recuerda cosas muy importantes. Y vamos a leerlo. Salmo 30, 6 y 7. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Y dice de la siguiente manera: cuando yo tenía prosperidad decía, ahora nada puede detenerme. Tu favor, oh Señor, me hizo tan firme como una montaña. Después te apartaste de mí y quedé destrozado. Yo les compartí en la oración del martes esta porción de la Escritura, porque es algo que debemos de recordar constantemente. A veces, hermanos, aquí como el salmista, él con sus palabras está diciendo, yo tenía prosperidad y decía, sí es el Señor el que me trajo ahí, sí es el Señor el que me la dio. Pero después, o al mismo tiempo, él se jactaba y decía, ahora nada ni nadie puede detenerme. ¿Por qué? Porque sí, a lo mejor el Señor es el que me bendice, sí es el Señor el que me ha ayudado, pero por mi sabiduría y por mi prudencia puedo mantenerme aquí y puedo seguir adelante. Más tarde el salmista reconoce, después te apartaste de mí y todo se acabó. Y es que, hermanos, es algo que debemos de entender cada uno de nosotros. Quiero que pensemos un momento. Usted sabe que solo podemos hablar de que existen dos reinos: el reino de las tinieblas
y el reino de los cielos. No hay un punto medio, no hay otro reino al cual pertenecer. Aun cuando la gente allá afuera dice, es que yo soy ateo y yo no creo en Dios y yo no creo en lo que dice la Biblia, yo soy ateo, y ellos creen que están muy fuera de cualquiera de estos dos reinos, porque no creen en el reino espiritual, en la realidad de la dimensión espiritual. ¿Qué creen? Ellos pertenecen al reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas engaña y engancha de muchas maneras, a través sí de los placeres, a través sí de lo que el mundo ofrece, a través de la religión también, pero también a través de esa falsa, ¿cómo le podríamos decir? De ese falso conocimiento intelectual que los aleja de Dios y que los hace jactarse y llamarse ateos. Pero debemos de entender algo: no hay más que el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Y repito, aquel que diga que no cree en nada de esto pertenece al reino de las tinieblas. Sencillo, ¿sí? Y es que, hermanos, no sé si usted ha pensado, y hasta hemos leído el Salmo 73, el Salmo de Asaf, cuando Asaf realmente, híjole, siente envidia de la gente allá afuera. Dice, es que mira, no les duele nada, están derechitos, mira, y prosperan, y no tienen temor ni de lo que vendrá ni de la muerte, y se jactan y hablan en contra de Dios, y mira, prosperan y les va bien. Y a veces muchos de nosotros hemos llegado a pensar de la misma manera: es que mira, estaba mejor antes. Cuando llegué al conocimiento del Señor, créeme que me empezó a ir mal, estaba mejor antes. Está mejor mi familia, que ni siquiera cree en Dios. Le va mejor a mi familia que ni siquiera cree en Dios. Yo aquí estoy contando los pesos y mira mi familia cómo prospera y ni siquiera considera al Señor. Y es que, hermanos, algo que tenemos que entender es que la gente que pertenece al reino de las tinieblas se mueve libremente en él y prospera. Voy a ponerlo entre comillas, y prospera. ¿Por qué? Porque es un lazo que les ha sido tendido, el lazo del placer, el lazo de la prosperidad, que los mantiene contentos, que los mantiene felices en el mundo donde están viviendo. Y dicen, yo no necesito a Dios. Yo no necesito a Dios. ¿Por qué? Porque tengo todo lo que necesito. Tengo la economía que necesito, tengo el trabajo que necesito, no necesito a Dios. ¿Sí? Pero no olvidemos que no es precisamente la bendición de Dios la que está sobre su vida, no. Es un lazo, es una red que el enemigo les ha tendido, que el mundo les ha tendido, para que ellos crean que no necesitan acercarse a Dios. ¿Sí? Por otro lado, hermanos, los hijos de Dios nos regimos por la voluntad de Dios, y su reino en nuestro corazón es lo más importante. Nosotros nos regimos por la voluntad de Dios en nuestra vida, y que el reino de Dios se establezca en nuestro corazón es lo más importante. Así que, hermano, recuerda que todo lo que tenemos, todo lo que logramos, los hijos de Dios, se lo debemos a Él, se lo debemos a Dios. Y pareciera, hermanos, que la vida para el cristiano a veces no es tan fácil como para los de allá afuera, ¿sí o no? Pareciera que a quienes les produce espinas y cardos la tierra es a los cristianos y no a los de allá afuera. A veces parece que tenemos más luchas que los de allá afuera. Sinceramente, ¿cuántos a veces, no es pecado, hermano, haberlo pensado, cuántos a veces han creído que se las ha visto más difícil incluso que los de allá afuera? A ver, levante su mano, sea honesto. Exactamente. Lo llega uno a pensar. Y si usted ha pasado por eso, lea el Salmo 73. Un hombre que conocía la presencia de Dios y adoraba en la presencia de Dios pasó por lo mismo. Asaf
Él pasó por lo mismo. No vamos a entrar en detalle en este salmo, pero déjeme decirle algo. Los cristianos no podemos movernos libremente en el mundo, darle rienda suelta a nuestros placeres carnales, darle rienda suelta a procurar hacernos ricos y vivir para lo que el mundo ofrece, sin que vengan tropiezos y estorbos y estorbos. ¿Sabe por qué? Porque Dios al que ama, corrige. Dios al que ama, corrige. Apocalipsis 3:19 lo dice muy claro. Dios al que ama, corrige. Vamos a leerlo. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Él disciplina y corrige a todos los que Él ama. Hermano, joven, es por eso que tú no puedes correr en el mismo desenfreno y en los mismos planes que tus amigos o que los de allá afuera, sin que tropieces, sin que te estorben tus padres, sin que ya te estén leyendo la cartilla, sin que ya te estén corrigiendo, sin que ya te haya pasado algo. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios manteniéndote sin caer en la trampa que el mundo ofrece. ¿Te das cuenta? Y es por eso, hermanos, que no prosperamos al modo del mundo. Es por eso que no prosperamos tan fácil como a veces el mundo prospera. Porque el Señor no quiere que nosotros pongamos nuestra esperanza en las riquezas de este mundo. No quiere. Él quiere que aprendas a depender de Él. Él quiere que aprendas a entender que aún en medio de la escasez, Él puede glorificarse y Él puede proveer. Es por eso, hermano, que la vida del cristiano a veces es así. Pero no es otra cosa que el amor de Dios cuidándonos. Y eso muestra el amor de Dios en nuestra vida. Amén. Hablemos un poco de lo que el Señor siempre ha pedido. El Señor siempre ha pedido, hermanos, obediencia. ¿Está de acuerdo? Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, lo dice muy claro. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, es una conversación que tiene el profeta Samuel con el rey Saúl. Y él se lo dice muy claro. Solo vamos a ver estas palabras. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. El Señor siempre ha pedido obediencia. ¿Está de acuerdo? Porque cuando andamos en obediencia, hermanos, reflejamos su santidad y carácter. Esto es una realidad. Cuando andamos en obediencia, reflejamos su santidad y carácter. La obediencia es la evidencia de que somos verdaderos hijos de Dios. ¿Qué es lo que va a marcar? ¿Qué es lo que va a hacer una diferencia entre un verdadero cristiano y un falso cristiano? La obediencia, hermano. La obediencia. Porque cumplir con los sacrificios siempre ha sido fácil. Desde siglos atrás, desde que la ley estaba dada, cumplir con los sacrificios siempre ha sido fácil. Aquí el rey Saúl, según se llevó lo mejor del ganado y apartó lo mejor de las cosas, de lo que él había capturado, cuando la orden del Señor había sido: extermina todo, acaba con todo. Él dijo: no, pues sirve para sacrificio, sirve para cumplir con las ordenanzas, sirve. Pero el Señor no le había mandado eso. Hermano, cumplir con los sacrificios siempre ha sido lo más fácil. Acompáñeme, Isaías capítulo 1, versículo 11.
Isaías capítulo 1, versículo 11. Lo dice muy claro el Señor. Es el Señor reprendiendo a través del profeta Isaías y le dice al pueblo: ¿qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí, no los soporto. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas de sangre de víctimas inocentes. Hermano, ¿se da cuenta de la reprensión del Señor? Todo lo que Él está reprendiendo, ¿qué cree? Él había mandado que lo hicieran. Todas esas fiestas, todos esos sacrificios, esa sangre derramada, está escrito que tenían que presentarla. Pero el Señor les está reprendiendo y les dice: estoy harto de eso. Hermano, porque cumplir con los sacrificios siempre ha sido fácil. Venir y congregarse es relativamente fácil, ¿sí o no? Bueno, es más fácil que ir a la escuela a las 7 de la mañana. Con eso te lo digo todo. Y creo que todos han podido ir a la escuela a las 7 de la mañana. Creo que todos han podido ir al trabajo a las 8 de la mañana. ¿Sí o no? Venir y congregarse es más fácil que eso. Servir aquí es más fácil incluso que el trabajo que te ha tocado hacer en la empresa, ¿sí o no? Es más ligero. Hermanos, los sacrificios siempre han sido fáciles de hacer. La gente allá afuera sigue haciendo sacrificios. ¿Por qué? Porque cree que con una limosna ya están cumpliendo con el Señor. Pero los cristianos no somos muy diferentes, porque creemos que con venir, asistir, ya estamos cumpliendo. Pero hermanos, el Señor no quiere sacrificios solamente sin obediencia. El Señor no quiere disciplinas espirituales sin obediencia. ¿Se da cuenta? Se lo dice el Señor a Saúl. ¿Qué quiere el Señor? ¿Tus sacrificios o quiere que le obedezcas? Papás, yo les pregunto, ¿qué preferirían? Un hijo respetuoso, a lo mejor no muy cariñoso, pero que les obedece, o un hijo que todo el día se la pasa adulándolos con cariños, pero que es un rebelde de lo peor, y que es un dolor de cabeza, y que llega a altas horas de la noche, entre malas amistades, alcoholizado? Eso sí, pero todo el día es bien cariñoso. Eso sí, a lo mejor te da los mejores regalos, los más caros, los de mejor marca, pero que no te obedece. ¿Qué prefieres? ¿Que te colme de regalos y que sea desobediente? ¿O que a lo mejor sea no tan espléndido quizá, pero que sea obediente, que sea respetuoso de lo que tú le mandas? ¿Qué buscamos los padres? Obediencia, ¿sí o no? A mí mi familia me conoce y no me va a dejar mentir. Si Damián me da cosas, me regala o no, es algo que ni me va ni me viene. Pero si me obedece o no me obedece, eso sí me importa. Eso es lo que yo le pido al Señor.
No que sea próspero para que me dé, sino que le dé sabiduría para que me obedezca. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Más o menos, dice. Así que, hermano, el Señor siempre ha pedido obediencia. Al pueblo de Israel le pidió obediencia desde el primer momento. Siempre le pidió obediencia. Usted sabe, Él les entregó leyes, Él les entregó mandamientos y les hizo grandes promesas y les dijo: poseerán la tierra y será para ustedes y derrotarán a sus enemigos, pero obedézcanme, síganme con todo su corazón, entréguenme su corazón y miren por mis caminos, porque si no, entonces van a ser conquistados, entonces van a ser derrotados. Pero si me siguen fielmente, el Señor hizo un pacto con ellos, hermanos. Él les dio sus leyes para que las obedecieran. Y Él siempre ha buscado esa obediencia. Él los sacó de Egipto y les dio leyes que los apartarían de la maldad. Hermanos, Él quería prosperarlos, al pueblo de Israel. ¿Está de acuerdo? Él quería preservarlos. Y el corazón de Dios lo vemos ahí en ese salmo que estábamos estudiando al principio, que leíamos al principio, Salmo 81. Perdón, el del principio fue 30. Acompáñenme al Salmo 81. Quiero leer el Salmo 81 del versículo 8 al 16. Salmo 81 del versículo 8 al 16, porque aquí se ve, hermanos, el corazón del Señor hacia su pueblo. Dice así: escúchame, pueblo mío, en tanto te doy severas advertencias. Oh Israel, si tan solo me escucharas. Jamás debes tener un Dios extranjero. Nunca debes inclinarte frente a un Dios falso, pues fui yo, el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré de cosas buenas. Pero no, mi pueblo no quiso escuchar. Israel no quiso que estuviera cerca. Así que dejé que siguiera sus tercos deseos y que viviera según sus propias ideas. Oh, si mi pueblo me escuchara. Oh, si Israel me siguiera y caminara por mis senderos, qué rápido sometería a sus adversarios. Qué pronto pondría mis manos sobre sus enemigos. Los que odian al Señor se arrastrarían delante de Él, quedarían condenados para siempre. Pero a todos los alimentaría con el mejor trigo, los saciaría con miel silvestre de la roca. ¿Te das cuenta del corazón del Señor hacia su pueblo? Si me obedecieran, si me amaran, si guardaran mis mandamientos, dice el Señor, en un momento, dice, habría yo terminado con sus enemigos. En un instante les hubiera dado paz en toda la tierra y les saciaría a ellos con el mejor trigo. Los saciaría con miel de la roca. Él estaba diciendo, les llenaría de bendiciones si tan solo me obedecieran. Pero hermanos, conocemos la historia, ¿verdad? Ante la insistencia, y aquí lo expresa muy bien este salmo, Él se retiró, dice, pero el pueblo no quiso, ¿sí? No quisieron que yo estuviera cerca. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Se apartó para dejarlos caminar en sus propios caminos. El Señor no les trajo todas esas calamidades, ¿verdad que no? Sencillamente se apartó de ellos y entonces les llegaron las calamidades que tenían que llegarles. ¿Por qué? Por caminar sin la presencia de Dios. Ante la insistencia de su pueblo, hermanos, el Señor se retiró. Y ya conocemos la historia del pueblo de Israel. El Señor les dio muchas advertencias, siglos y siglos y siglos de advertencias, hermanos, hasta que llegó un punto en el que el Señor les dejó. Usted sabe que en el tabernáculo,
Usted sabe que en el templo, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto con la gloria del Señor. Y cualquiera que entrara al lugar santísimo, ¿qué le pasaba? Moría. Solo los que estaban designados por el Señor para servir en el lugar santo, en el lugar santísimo, podían entrar, nadie más. Y entraban, hermanos, después de cumplir con muchos sacrificios y sacrificios por los pecados del pueblo y sacrificios por sus propios pecados, y entraban a adorar al Señor. Pero solamente la gente designada, solamente el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo. Nadie más podía entrar, nadie más podía tocar el arca. Algún día el arca estaba siendo transportada y tropezó la carreta donde la llevaban. Y entonces alguien, para que no se cayera el arca, la tocó. ¿Y qué le pasó a Usa? Murió, hermanos. Y hay mucho detrás de la historia. El arca no tenía que ser transportada de esa manera. El Señor daba instrucciones específicas. Pero ¿por qué después, hermano, cuando Jerusalén fue destruida por los babilonios en el siglo VI antes de Cristo, ¿por qué saquearon el templo y nadie murió? ¿Se lo ha preguntado? ¿Por qué saquearon el templo? ¿Por qué entraron los paganos, vamos a decirlo así, los babilonios, y saquearon el templo y nadie murió? Porque la gloria de Dios ya había abandonado el templo. Porque el Señor insistió e insistió e insistió, pero el pueblo no quiso oír. Entonces le fue dada a Ezequiel una visión. Ezequiel capítulo 10 y 11, anótelo y véalo en su casa para que vea que no le miento. Le fue dada a Ezequiel una visión en la cual la gloria del Señor se levantó del templo, se levantó de la ciudad y abandonó al pueblo de Israel. Por eso, hermanos, pudo ser saqueada, porque ya Dios ya no estaba ahí. Ya Dios no estaba entre el pueblo de Israel. Posterior a esto, hermanos, la Escritura nos narra la destrucción de la ciudad en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Estamos hablando del siglo VI, año 585 antes de Cristo, más o menos. La ciudad fue destruida, el templo fue destruido, el templo fue saqueado, los objetos sagrados fueron llevados a Babilonia y los usaron incluso en sus fiestas. Las murallas fueron destruidas. Todo esto, hermanos, nos describe la palabra de Dios. Si usted quiere verlo, segundo libro de Reyes, capítulo 25. Segundo libro de Reyes, capítulo 25, no lo vamos a leer, es por falta de tiempo. Pero del versículo 8 al 21 tenemos ahí descrita la destrucción de Jerusalén, la destrucción, el saqueo del templo, la destrucción de las murallas. El libro del profeta Daniel, capítulo 1 y 2, también nos menciona. Daniel 1, versículo 1 y 2, también menciona claramente. Y vamos a leerlo, es muy cortito. Daniel 1, versículo 1 y 2 dice: durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Conocemos la historia, hermanos. El Señor abandonó al pueblo de Israel porque ellos así lo quisieron. Y entonces la ciudad fue destruida, el templo fue destruido, el templo fue saqueado y las murallas, hermanos, fueron destruidas también. Y la pregunta, ¿qué tiene que ver esto hoy con nosotros? ¿Para qué está toda la Escritura? ¿Para qué está toda la historia en el Antiguo Testamento? ¿Cree que tenga que ver con nosotros? Sí.
Nosotros debemos de aprender, hermanos, de las decisiones de aquellos que nos precedieron, de aquellos a quienes el Señor ya ha hablado antes y han enfrentado las consecuencias de sus actos. Y la realidad hoy, hermanos, para muchos de nosotros a veces no es tan diferente, ¿sí o no? Porque estoy seguro que a cada uno de nosotros el Señor nos ha hablado. A ver, levante sus manos a quien el Señor no le ha hablado nada, no le ha corregido nada, no le ha dicho nada, y dice, pues bueno, creo que yo soy un santo, yo estoy bien, porque a mí el Señor no me ha cambiado nada. ¿Hay alguien aquí así? Ahora levante la mano todos a los que el Señor nos ha hablado y nos ha corregido y sabemos que tenemos que hacer algo en nuestra vida. ¿Sí? Sin miedo, levántela. No le he preguntado si ya obedeció, Solo si el Señor ya le ha hablado y le ha mostrado. Y hasta este chiquillo le ha mostrado cosas el Señor. ¿Verdad que sí? Sí, dice que sí. Sí, el Señor nos ha hablado a todos, hermanos. Leíamos, el Señor nos ama. El Señor al que ama, corrige. Eso es algo que debe llenar nuestro corazón para empezar, ¿sí? Hermanos, acompáñenme a Efesios capítulo 4, versículo 30. Me traigo esta Biblia que me regalaron, me gusta mucho. Pero como siempre uso la viejita, aquí me cuesta encontrar los pasajes porque en aquella ya la tengo rayada, ya la tengo marcada, ya las hojas están arrugadas, ya está hasta esponjada y todo se encuentra más fácil aquí. Me trabo, pero ya me da pena traer la otra, hermano. Van a decir, miren, se le cae a pedazos. Efesios 4:30. Recientemente leímos esta palabra: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Dice, no entristezcan al Espíritu Santo con el cual fueron, ¿qué? Con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos por medio del Espíritu Santo. Primera a los Tesalonicenses 5:19. No apaguen al Espíritu Santo. Acabamos de leer, no entristezcan al Espíritu Santo con la forma en que viven. Y aquí el apóstol Pablo dice sencillamente, no apaguen al Espíritu Santo. Hermanos, ¿creen que esto lo hacemos en nuestra vida? Muchas veces lo hacemos. ¿Cómo contristamos al Espíritu Santo? ¿Cómo apagamos al Espíritu Santo? Yo les preguntaba, ¿a cuántos el Señor nos ha hablado? Y a todos nos ha hablado. Déjame decirte, cada que tú ignoras la voz del Espíritu Santo, le arrinconas en tu vida. Ahora el Señor ya no vive en templos hechos de manos, ¿verdad? Como en el Antiguo Testamento, que habitaba en el templo, la gloria de Dios habitaba en el templo. Hoy la gente cree que Dios vive en nichos, en templos, en iglesias. La Escritura ya nos enseña que no es así. Nosotros somos el templo y morada del Señor, de la presencia de Dios. El Espíritu Santo mora en todos aquellos que son sus hijos, ¿sí? En todos aquellos que verdaderamente son sus hijos. Somos el templo del Señor. Y cada que ignoramos la voz de Dios en nuestra vida, hermanos, le vamos arrinconando. Yo puedo imaginar, le arrinconamos, le metemos en el cuarto más profundo, en el cuarto más oscuro y decimos, aquí no te escucho, aquí porque no quiero oírte, no quiero entender lo que me dices. Es que el Señor nos corrige y me dice, no hagas esto, y tú sencillamente lo apagas. Lo apagas, como si le apagara a Isaac. A ver, Isaac, bájale a mi micrófono mientras hablo. Bájale a mi micrófono de sopetón. Y el Señor nos está diciendo algo y de pronto viene Agustín y ¡pum!, lo vuelve a apagar. Silenciamos la voz del Espíritu Santo.
cada que ignoramos, hermanos, sus instrucciones. Y el problema, hermanos, es cuando esto pasa una y otra y otra y otra vez en nuestra vida. Llega el momento en que el Señor ya no haya lugar en nuestro corazón para su presencia. Ya no hay un trono en nuestro corazón para su presencia. Ya no hay. Ya no cabe. Lo has dejado fuera. Le has cerrado todas las puertas. Le hemos cerrado todas las puertas y ya ni la voz del Espíritu Santo escuchamos, hermanos. Entonces, ¿creen que nos pueda pasar lo mismo? El Señor sencillamente se retira. El Señor sencillamente, como ya nos lo ilustraban hace unos días, sencillamente abre su mano. Si tú te quieres ir, el Señor sencillamente abre su mano para que te vayas a donde quieras irte. El Señor se retira, hermanos, y cuando el Señor se ha retirado de nuestra vida, entonces quedamos a merced de nuestros enemigos. Así como Israel fue conquistado después de siglos y siglos de desobediencia, también nuestra vida, hermano, puede ser conquistada y derrotada después de días, meses y años de desobediencia. Quedamos a merced de nuestros conquistadores. Quedamos a merced de que nuestro templo, hermano, pueda ser saqueado también. Y entonces el reino de las tinieblas, hermanos, nos conquista. Y todo lo sagrado que había en nuestra vida, ¿qué cree? También es saqueado. Saqueado. Lo sagrado que había en tu vida, hermano, es saqueado. Si tú tenías un poco de respeto por tus padres, es saqueado, es arrancado. Si tú tenías un poco de respeto por las cosas de Dios, por su palabra, es saqueado, es llevado. Y entonces empiezas a perder todo lo sagrado que había en ti. Las murallas, hermanos. ¿Qué representan las murallas de una ciudad? Seguridad, ¿está de acuerdo? Identidad de un pueblo. Demarcaban el límite de un pueblo y le daba identidad a un pueblo. Cuando el Señor nos ha abandonado, no por su decisión, sino por la nuestra, hermano, entonces nuestros enemigos pueden hacer lo que sea en nuestra vida. E incluso la identidad de hijos de Dios se pierde y nos empezamos a mezclar con el mundo. Y eso pasa, hermanos, eso puede pasar. Como lo decía el salmista, Salmo 37, te apartaste de mí y entonces quedé destrozado. Así que, hermanos, vemos que nuestra vida puede no ser muy diferente a la vida del pueblo de Israel. Y así como Israel, el día de hoy, hermanos, nosotros tenemos la decisión en nuestras manos. Me gusta mucho la advertencia que le hace el Señor a Caín, ahí en Génesis 4, versículos 6 y 7. Génesis 4, versículos 6 y 7. Vamos a leerlo. Le dice el Señor a Caín, una vez que ya estaba molesto porque su ofrenda no había sido aceptada delante del Señor, pero aquí todavía él estaba solamente en una etapa temprana del pecado, donde solamente estaba surgiendo ese sentimiento en su corazón. El Señor le habla y le dice, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado.
El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Hermanos, esta es la misma advertencia para nosotros el día de hoy. El pecado está al acecho y está ansioso por controlarnos. ¿Y qué crees? Alejado de la vida en el Espíritu, eres una presa fácil. Alejado de Dios y de la vida en el Espíritu, eres una presa fácil para el pecado. Acabamos de leer en Salmo 81:6, dice: te daré lo mejor del trigo y de la miel de la roca te daré, te saciaré. El Señor tiene lo mejor para nosotros. Su presencia para nosotros, hermano, el Señor la tiene para nosotros. El Señor quiere lo mejor para nosotros. ¿Y qué es eso? Su presencia, su amor, su reino en nuestros corazones y en nuestros hogares y en nuestras familias. Yo siempre te he dicho, hermanos, el hogar del cristiano debe ser ya un cachito de cielo. El hogar del cristiano debe ser un lugar de paz, de armonía. Es un adelanto del cielo que Dios tiene para nosotros. Es un adelanto de la gloria que Dios tiene para nosotros. Eso debería ser el hogar cristiano. Hermano, el Señor tiene lo mejor para nosotros. Su presencia, y no baratijas como las que el mundo nos ofrece. Porque yo no te estoy diciendo aquí: entrégale al Señor tu vida y tu corazón, y Él va a hacer que todo lo que quieres y todo lo que deseas adquirir se te cumpla, ¿verdad? No es lo que yo te estoy prometiendo aquí. No te estoy diciendo: entrégale tu vida al Señor y mira esa casa que tú ya la viste, visualízala. El poder de la visualización predican luego por ahí. Y declara que tú vas a tener una casa y entrégale al Señor tu corazón y el Señor te dará los deseos de tu corazón. No, hermano, no es lo que yo te vengo a decir aquí. No es lo que yo te vengo a vender aquí. Porque el Señor no te ofrece baratijas como las que el mundo te ofrece. El mundo sí te ofrece baratijas. ¿Y sabes de qué nivel de baratijas estoy hablando? El mundo te ofrece casas, te ofrece posesiones, te ofrece posiciones, te ofrece herencias completas, baratijas que el mundo te ofrece. Pero el Señor no te ofrece eso. El Señor te ofrece lo más valioso: su misma presencia. Su misma presencia, su gloria, hermanos, que todo lo llena, su poder, que con solo decir la palabra fue formado el universo. Es lo que el Señor tiene para ti. Delicias a su diestra, una eternidad, hermanos, de gloria y santidad en plenitud de su presencia. Eso es lo que el Señor tiene para ti. Amén. Es lo que el Señor tiene para ti, hermano. Así que yo te quiero preguntar: ¿quieres eso que el Señor tiene para ti? ¿O quieres ser conquistado y saqueado? ¿O quieres que el enemigo robe todo lo que hay del temor y del conocimiento de Dios en tu corazón? Muchos podrían decir: es que me gusta lo que el mundo ofrece. Es que eso de ir a la iglesia, eso no es para mí. A mí me llama lo que el mundo me ofrece. A mí me gustaría más estar allá con lo que el mundo me ofrece y hacer lo que yo quiero hacer. Bueno, en otras palabras estás diciendo: ¿te gustaría ser conquistado? ¿Te gustaría ser conquistado por el enemigo? Pero ¿sabes qué le pasó a Babilonia? Porque Babilonia, el rey de Babilonia conquistó Jerusalén, ¿sí o no? ¿Sabes qué le pasó a Babilonia?
años más tarde, pereció bajo el juicio de Dios. Dios levantó a otro reino, a los griegos, y exterminaron a los babilonios. ¿Por qué? Por su maldad también. Tú puedes decir, no, es que a mí me gusta lo que el mundo ofrece, y te dejas conquistar. ¿Qué crees? Aquello que tú quieres que te conquiste ya tiene un fin y va a perecer. El mundo va a perecer bajo el juicio de Dios, bajo la ira de Dios. Así como Babilonia, que conquistó a Israel, pereció bajo el juicio de Dios. ¿Quieres dejarte conquistar por el mundo? Adelante, pero ya hay un fin escrito para lo que el mundo te ofrece. Para el reino de las tinieblas ya hay un fin. Ya hay un fin. Y quiero terminar, hermano, preguntándote una cosa. ¿Amas u odias la palabra de Dios? Porque hablamos de obedecer, ¿sí o no? Se trata de obedecer la palabra de Dios. ¿Estás amando la palabra de Dios o estás odiando la palabra de Dios? Y es que podemos decir, no, ¿cómo voy a odiar la palabra de Dios? No, pues no. La palabra de Dios es la verdad, ¿no? Yo no la odio. Y podríamos decirlo. Yo quisiera preguntarte, hay dos maneras de odiar a una persona. Hablemos del matrimonio. Que un hombre que odia a su esposa tiene dos maneras de manifestárselo. O es violento, agresivo. Y esto lo explicaba el hermano Paul Washer muy bien. Decía, un hombre puede odiar a su esposa y la puede maltratar y la puede golpear. Pero no solo eso. A lo mejor no la maltrata, no la golpea, pero igual la odia. ¿Sabes cómo? ¿Y cómo lo manifiesta? Ignorándola. Porque a lo mejor odia a su esposa y sencillamente lo que hace es ignorarla. No le habla, no la escucha, y es otra manera de manifestar el odio. No es necesario maltratar, no es necesario golpear. Sencillamente ignorando, hermanos, manifestamos el mismo sentimiento. A lo mejor tú dices, no, es que yo no odio la palabra. ¿Por qué? Porque no blasfemas abiertamente y no dices, no, es que yo no creo nada, todo eso es mentira y Jesús es pura mentira. No dices nada de eso, pero sencillamente lo ignoras. Sencillamente lo que el Señor te dice en su palabra lo ignoras. Y de esa misma manera, hermano, estás odiando la palabra de Dios. Estás contristando al Espíritu Santo. Estás apagando al Espíritu Santo en tu vida. Así que, hermano, ¿qué vamos a decidir? Quiero que terminemos leyendo el Salmo 81. ¿Cuál es tu enemigo aquí? No es el vecino, porque a veces tomamos la palabra de Dios y mis enemigos y imaginamos al Señor arrasando con tu vecino o tu jefe o tu... No. ¿Cuál es tu enemigo aquí? Lo leímos en Génesis. El pecado está ansioso por controlarte, ¿sí o no? El reino de las tinieblas está ansioso por dominarte, por establecerse en tu corazón, por establecerse en tu vida. Y dice el Señor, escúchame, pueblo mío, en tanto te doy severas advertencias. Oh Israel, y ponle tu nombre, hermano. Oh Agustín, oh buena tierra, si tan solo me escucharas. Jamás debes tener un Dios extranjero. Nunca debes inclinarte frente a un Dios falso, pues fui yo, el Señor tu Dios, quien te rescató de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré de cosas buenas. Pero no, mi pueblo no quiso escuchar, Israel no quiso que estuviera cerca.
Así que le dejé que siguiera sus tercos deseos y que viviera según sus propias ideas. Oh, si mi pueblo me escuchara, oh, si Israel siguiera y caminara por mis senderos, qué rápido sometería a sus adversarios, qué pronto pondría mis manos sobre sus enemigos. Los que odian al Señor se arrastrarían delante de Él, quedarían condenados para siempre. Pero a ustedes los alimentaría con el mejor trigo, los saciaría con miel silvestre de la roca. Hermano, el Señor Jesús ya derrotó a nuestros enemigos en la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice que Él despojó al reino de las tinieblas, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Estos enemigos fueron derrotados en la cruz del Calvario. Tú no tienes que pelear con ellos. Tú no tienes que pelear con Satanás. Tú no tienes que andar peleando ni reprendiendo al diablo. Tú sencillamente tienes que acudir a la cruz, rendir tu corazón al Señor y obedecerle. Caminar con el Señor y obedecerle. Nuestros enemigos ya fueron derrotados, hermano, te insisto. Y el Señor quiere darnos lo mejor del trigo, es decir, lo mejor de su presencia, lo mejor de sus bendiciones, delicias a su diestra. ¿Qué vamos a decidir, hermano? La decisión es tuya, la decisión es mía. No juguemos con la presencia de Dios. Estamos hablando acerca de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y hoy quiero dejar en tu corazón, no juguemos con la presencia de Dios en nuestra vida, porque Él te ha hablado una y otra vez. Pero llegará el momento, hermano, en que en tanta desobediencia y tanto apagar su voz, el Señor ya no encontrará lugar en ti y se retirará de tu vida. Y entonces sí, hermano, caminarás lejos de Él y ya no habrá retorno. Póngase de pie, hermano. ¿Cuántos reconocen que el Señor ha sido paciente? ¿Cuántos reconocen que el Señor ha sido paciente con ustedes, con usted? Si estás aquí, hermano, te voy a decir algo. Es porque todavía hay algo sagrado dentro de tu corazón, tal vez. Algo sagrado dentro de tu corazón que todavía te dice, ve a buscar al Señor. Ve a encontrarte con el Señor. Si estás aquí es porque el Señor está buscando tu corazón. Si estás aquí es porque el Señor está llamando a tu corazón. Si estás aquí es porque el Señor te ha estado buscando. Y es porque el Señor no ha dejado que tú te alejes de Él y te olvides de Él. Y tal vez hasta este día no has obedecido su palabra, pero aquí estás con la oportunidad de hacerlo el día de hoy y a partir del día de hoy. Si estás aquí es porque el Señor te está buscando. ¿Qué decides? Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él nos ayude a reflexionar en esta palabra y nos ayude a decidir por lo que Él tiene para nosotros. Padre, gracias. Gracias porque en tu palabra podemos aprender, Señor, que tú sigues siendo el mismo. Tú sigues teniendo para nosotros delicias, Señor, a tu diestra. Es decir, tú tienes para nosotros, Señor, plenitud de gozo en tu presencia, salvación, Señor, perdón de nuestros pecados. Eso es lo que tú tienes para nosotros, Señor. Tu presencia insiste, Señor, en permanecer en nosotros. Pero guárdanos de ser, Señor, como aquellos que insistían, pero en alejarse de ti. Y entonces sufrieron las consecuencias. No queremos, Señor, que nuestros corazones sean saqueados. No queremos que el temor de Dios en nuestro corazón sea saqueado
por el mundo, sea saqueado por el reino de las tinieblas. Y tarde o temprano, Señor, suframos las consecuencias, no solo terrenales, sino eternas. Porque hay un fin, Señor, para el reino de las tinieblas, y es condenación eterna. Condenación eterna, Señor, para todos los que sigan, Señor, al mundo y sus ofertas. Pero gloria, Señor. Gloria y tu presencia, Señor, para todos los que te aman y te obedecen. Ayúdanos, Señor, a no apagar la voz de tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Que así como le dijiste a aquella iglesia en Apocalipsis, afirma lo poco que te queda y que está a punto de morir. Afirma lo poco que te queda y que está a punto de morir. Porque, Señor, tú no te complaces en apagar esa llama débil, esa mechita que humea. Tú no te complaces en apagarla. Tú quieres, Señor, que encienda nuevamente. Así que, Señor, danos sabiduría para buscar tu presencia. Danos sabiduría para seguir buscando la dirección de tu Espíritu Santo. Danos sabiduría, Señor, para seguir buscando la dirección, la voz de tu Espíritu Santo cada día en nuestra vida. Ayúdanos a ser obedientes, verdaderos hijos, Señor. No queremos ser pseudo cristianos que solo cumplan con los sacrificios, Señor, por así decirlo, de congregarse, quizá de ofrendar, quizá de cantar, pero todo de mala gana, Señor, sin obedecer lo que tú realmente quieres en nuestra vida. Que lo que venimos a hacer aquí, Señor, al servirte, al adorarte, al cantarte, solo sea un reflejo de una vida de obediencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que has hablado hoy a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano, pues estamos despedidos. Que el Señor les bendiga. Los avisos para esta semana se mantienen igual. La siguiente semana estaremos avisando ya algunos cambios en nuestras actividades de la semana, pero por esta semana las actividades quedan igual. Amén. Bueno, Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que se apartan hacia su propia destrucción, somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Que el Señor les bendiga. Salúdense y es un gusto saludarles. Sean todos bienvenidos.